Buenos días para todos y todas. Buenos días para quienes nos acompañan hoy como panelistas y para quienes nos están escuchando en esta transmisión de Facebook Live. También para quienes luego puedan ver este video en YouTube. El día de hoy, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación quiere conmemorar el Día Nacional de la Afrocolombianidad, que se conmemora mañana, 21 de mayo. Este Día Nacional de la Afrocolombianidad obedece a la Ley 725 de 2001, en el cual se estableció este día como homenaje a los 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, consagrada en la Ley 21 de mayo de 1851. Como un espacio de reflexión queremos tener el día de hoy sobre la memoria desde las comunidades afrocolombianas. Nos acompañan Leiner Palacios, líder sobreviviente de la masacre de Bojayá, secretario ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico; Luz Marina Becerra, lideresa de las comadres de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES; y María Ángela Salazar Murillo, comisionada de la Comisión de la Verdad, también lideresa en temas de reconciliación y en temas étnicos. Primero que todo, quisiera agradecerles. Sé que en estos momentos sus agendas están bastante ocupadas y que pues es un momento que le sacan pues este tiempo, que de manera especial queremos desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación agradecerles por el espacio, pero también porque todo lo que ustedes aportan a la construcción de memorias con perspectiva afro, desde sus distintas actividades, desde lo que hacen pues como líderes, y también desde lo que hacen pues las comunidades afrocolombianas por la memoria. Justo por ello hemos dialogado, hemos pensado que el nombre de este conversatorio sea Sankofa, que significa volver a la raíz en las filosofías africanas, y que pensamos que puede ser una manera bonita de pensar cómo podemos incluir perspectivas y metodologías y posturas políticas afro a la construcción de memoria, de paz y de reconciliación. Pues les doy la bienvenida a nuestros ponentes. No sé si ustedes quisieran saludar también para iniciar. ¿Quién está hablando? Buenos días a Ángela Salazar, comisionada de la Verdad. Me gustaría muchísimo pues iniciar con una pregunta. Sé que además tienes que retirarte un poco antes de que termine el conversatorio. Entonces, justamente, es una pregunta para los tres, pero podrías iniciar respondiéndola tú frente a, en específico, cuáles han sido las afectaciones del conflicto armado hacia las comunidades afrocolombianas, y cómo ves tú. En otras ocasiones he escuchado que desde tu reflexión hablas un poco de la perspectiva de la relación entre racismo y conflicto armado. Bueno, nosotros creemos y estamos seguros, y lo reafirmamos constantemente, cómo el racismo es una herramienta que utilizan los actores armados para llegar a los territorios étnicos, en este caso a los territorios afro. Y también es que es considerado el territorio afro tierra de nadie. Yo puedo llegar allá, y en ese tema es que vemos que el conflicto armado profundiza ese racismo estructural que tenemos e histórico, ¿cierto? Entonces es el blanco, en este caso Colombia, el mestizo y los demás, es decir, como que si sobra. Y eso hace en el lenguaje del actor armado, también genera otras dinámicas
de apropiamiento de ellos hacia nosotros, que como la violación a nuestra dignidad como ser humano, como persona. Entonces, yo creo que son de las afectaciones más grandes. Pero también nos dejan unas afectaciones desde la violación a nuestros derechos humanos. También tenemos la violación a nuestro territorio, que para nosotros como pueblo negro es fundamental el territorio. El territorio para nosotros es la vida y es lo que nos da vida. Entonces, esa violación al territorio no lo entendemos sino nosotros los étnicos, ¿cierto? Y también una de las afectaciones que deja es cómo, digamos, el que llega al territorio empieza a generar unas, ¿cómo le dijera? Ese territorio nosotros al desplazarnos desocupamos el territorio y esa desocupación del territorio llega el repoblamiento de otras personas al territorio, promocionado ese repoblamiento por los mismos actores armados. Y esa también tenemos que decir que una de las pérdidas más grandes para nosotros es nuestras costumbres, como la desculturalización que sufrimos al llegar a la ciudad, al llegar al casco urbano, a otros territorios. Entonces también es una afectación difícil de superar en ocasiones, pero también cuando decidimos volver a nuestro territorio, nos encontramos con la disyuntiva que nuestros hijos jóvenes no quieren llegar al territorio por todas las carencias que encuentran allá, aunque tengan carencias en las grandes ciudades, ¿cierto? Pero ven que hay más carencias en nuestros territorios, entonces también esas afectaciones nos preocupan. Yo creo que una de las afectaciones más grandes también es como la ruptura que se ejerce con ese relacionamiento familiar que tenemos, que es muy arraigado entre nosotros los negros, afro-raizales y palenqueros, porque para nosotros la familia va más allá de la familia nuclear, ¿cierto? Del papá, la mamá, los hijos. Va más allá, es la familia extensa que tenemos, los tataranietos, que los tíos, siempre somos tíos y sobrinos, y esa relación se pierde, ese núcleo se pierde, esa compaginación, digamos, que se pierde, y que esta familia extensiva nos ha ayudado a mantenernos desde la esclavitud, nos ha ayudado a sostenernos, nos ha ayudado a hacer comunidad. Entonces, eso es una de las cosas que perdemos con el conflicto armado, el sentido de comunidad, el sentido de mantenernos y el sentido de unión. Muchas gracias. Le daría entonces la palabra a Luz Marina, que también, pues, en particular desde las afectaciones que ustedes como Afrodes documentan, cuáles han sido esas afectaciones del conflicto armado hacia las comunidades afrocolombianas y pues la relación particular entre racismo y conflicto armado. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí en este espacio conmemorando los 169 años de la abolición de la esclavitud y la trata transatlántica en Colombia. El conflicto armado ha afectado a los pueblos y comunidades históricamente más excluidas en Colombia, y eso muestra la relación entre racismo y el conflicto armado. El conflicto armado ha afectado la dignidad del pueblo negro en Colombia. Nos hemos visto sometidos a la humillación y al desprecio. No se nos ha permitido tener la libertad de vivir donde queremos vivir, con quién queremos vivir y cómo queremos vivir. El conflicto armado ha generado daños culturales en nuestras comunidades. Creemos que es una de las peores afectaciones que ha generado el conflicto armado, en la medida que cuando salimos desplazados a las ciudades no encontramos espacios donde ejercer y recrear nuestro ser culturalmente diferenciado.
Por otro lado, han habido daños ambientales gravísimos, lo que hoy ha dejado a nuestras comunidades empobrecidas. Daños ambientales que se han generado con algunos megaproyectos como la minería, donde los territorios quedan estériles después de ser territorios fértiles. Hoy estos territorios están estériles, donde ya no se puede sembrar, donde no se puede cultivar, y eso está llevando al empobrecimiento de nuestras comunidades. La pérdida del territorio ha sido una afectación muy grave en nuestros pueblos y comunidades. El desplazamiento forzado, en la medida en que el desplazamiento forzado se convierte en una violación aberrante y sistemática de nuestros derechos, porque para nuestras comunidades el territorio no es solamente una noción que se constituye en un pedazo de tierra, sino que es la relación de un pueblo consigo mismo, donde construimos nuestros proyectos de vidas individuales y colectivos ligados al devenir político de las comunidades. La destrucción de las formas propias de gobierno, la destrucción de las formas de organización, la destrucción de las formas de producción de nuestras comunidades. Al llegar a las ciudades como desplazados, tampoco encontramos un espacio cómo desarrollar esas formas propias de producción de las comunidades. En ese sentido, el conflicto armado pues ha generado grandes afectaciones, por lo que venimos exigiendo al Estado que las comunidades sean reparadas. La reparación histórica por esa deuda que tiene el Estado, por todas las afectaciones que se dieron en la colonización, durante la esclavitud, durante la trata transatlántica, pero también la reparación ligada al conflicto armado en Colombia, la reparación integral para los pueblos y comunidades. Luz Marina, muchas gracias por esa intervención. Creo que pones sobre la mesa puntos fundamentales. Uno de ellos, en el tema de memoria en particular, creo que hay un debate muy interesante con la Comisión de la Verdad y con otras instituciones, otras comisiones de la verdad y otros momentos de reconstrucción de la memoria, de cuándo inicia como la violencia hacia los sectores étnicos y en particular pues que no se puede hablar solamente de la violencia en el marco del conflicto armado, sino de violencias anteriores, ¿no? Incluso pues los procesos de esclavización y desde la colonización. Y hay ahí como un debate interesante planteado. Además, también Ángela lo señalaba, el tema territorial y el tema de la relación con el territorio. Con estos dos puntos de esta pregunta sobre la mesa, me gustaría escuchar a Leiner Palacios, ya se los presentaba yo desde el principio, pues líder, secretario ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, con esta pregunta también de las afectaciones específicas a las comunidades afrocolombianas, pero también estas relaciones más entre racismo, conflicto armado, como... Bien, un saludo a usted y a todos los oyentes, todos los que nos siguen en esta conversación. Realmente para nosotros conmemorar el Día de la Abolición de la Esclavitud es un momento también de recordar las tristezas que aún siguen pasando nuestras comunidades. Y eso nos pone de frente en que una primera situación es que la abolición de la esclavitud en Colombia todavía no se ha dado, porque esa esclavitud se ha modernizado y nuestras comunidades negras aún siguen padeciendo nuevos fenómenos de esclavización. ¿Cómo entender que en los 54 años de violencia que lleva nuestro país, según algunos historiadores, pues en esos 54 años ninguna de nuestras comunidades ha tenido un día de tranquilidad? Sin embargo, la institucionalidad poco hace para que nuestras comunidades salgan de esa situación.
Y eso genera un daño a nuestra cultura. Ya nuestros compañeros panelistas explicaban algunos, pero el daño cultural es bien terrible en nuestra concepción, porque con eso nos desbaratan toda la cimentación y el tejido de unidad que teníamos y que conservábamos. Recuérdese cómo matan a la gente, los pican y los ponen en costal. Y yo siempre he dicho, pero ¿para qué sentido tiene matar a una persona y ponerlo en costal y de frente de la comunidad? Pues claro, ahí lo que hacen es desbaratar la concepción de que el muerto llega al cielo y después de que llega al cielo se convierte en un ángel de protección divina para las comunidades negras. Entonces se desbarata esa idea y entonces lo que con eso de una vez le baratan es el piso a la comunidad negra en este caso. Hemos visto también cómo irrumpen en los lugares sagrados donde precisamente hacíamos las curaciones, los procesos de sanación, precisamente que nos permitían paliar esa ausencia de Estado, por ejemplo, en los temas de salud, con la medicina tradicional. Entonces, como nuestra concepción cultural está pensada en el sentido de que en donde se siembra muerto, donde se entierra, no se come. Entonces allí en esos lugares nos sembraron los muertos precisamente para mandarnos la idea de que el territorio ya no es fuente de savia para mantenernos sanos y alimentados. Entonces ha sido como una lógica, yo esto lo llamo realmente una lógica de la configuración del genocidio con toda esta violencia. ¿Cómo comprender que de los 9 millones de víctimas que tiene el país y que ha dejado este conflicto, alrededor de 2 millones de víctimas al menos son consideradas de población afro? Eso es de una dimensión. Y entonces, ¿cómo entender que a pleno siglo XXI todavía nuestras comunidades siguen sin salud, sin educación, sin vivienda, sin agua potable? ¿Y cómo entender que ahora en el marco del COVID nos dicen quédate en la casa cuando nosotros no nos podemos quedar en la casa porque no tenemos en nuestras casas los servicios básicos para mantenernos? Y tenemos que hacer de actividades del rebusque, o sea, que aquí se configura también un olvido y como decimos algunos, un racismo estructural. Esta violencia sumado al olvido que está el Pacífico y a la posibilidad de que el Estado colombiano cada día nos deja en estos territorios a merced de los grupos armados, precisamente se configura la discriminación racial. Yo estoy segurísimo que si esto pasara en las ciudades al interior del país, ya se le hubiera puesto control y ya se le hubiera puesto una solución. Pero esta violencia y este abandono, esta falta de servicios, no se responde y no se da solución porque los que están viviendo esa situación son poblaciones en especial afro e indígenas y mestizas. Eso es discriminación y por eso, si bien nos alegra encontrarnos en este día, nos duele que la abolición de la esclavitud todavía no se haya terminado en nuestro país. Muchas gracias, Leiner. Creo que pones también unos puntos claves para pensarnos este tema en relación con el racismo estructural. Creo que sí ha habido bastantes investigaciones en Colombia sobre el conflicto armado, pero no hemos revisado suficiente esta relación específica con el racismo estructural, además justo hoy que queremos tener este espacio para pensar mañana esta conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad, decir que sigue habiendo escenarios de esclavización, de violencias directas, de violencias simbólicas muy fuertes contra las poblaciones y las comunidades afro, pues también tiene un valor muy importante que siga habiendo en este contexto tan difícil, tan violento, pues estas voces como las de ustedes y como las de las comunidades afro que resisten, que es
un poco para relacionarlo con la siguiente pregunta tenemos este contexto de racismo estructural, de violencia con unas características muy específicas, ustedes ya las han mencionado varias de ellas, en específico unas violencias además simbólicas y literales, digamos, del conflicto armado que se han ensañado con la población afrodescendiente. ¿Cómo pensar desde sus espacios específicos procesos organizativos de resistencias afrodescendientes a este contexto tan violento? Que consideran que sean las principales apuestas de resistencia a estos contextos para las comunidades afro que conozcan y que quieran contar un poco como específicamente de estos procesos de resistencia a este contexto tan violento? Yo creo que uno de los contextos de resistencia son los consejos comunitarios. Los consejos comunitarios se han volcado a mantenerse en el territorio, a resistir. Y también tenemos que decir que el pueblo, digamos, las autoridades raizales y las autoridades palenqueras nos dan muy buen ejemplo de lo que es la resistencia, de cómo mantenerse y sostenerse en el territorio. Pero también sobre la defensa del territorio, de su contexto, de su cosmovisión, de su cultura, todo eso genera una resistencia muy fuerte y que se transmite de generación en generación. También es muy importante tener en cuenta cómo somos entre la minoría étnica, somos los más numerosos, los negros. Pero también en el conflicto armado, esa resistencia se ve mucho en acciones, digamos, políticas muy importantes, como es cuando un grupo armado obliga a desplazarse varias comunidades y llegan a un territorio nuevo y mantienen esa cultura, ¿cierto? Bregan a mantenerse, bregan a ser visibles y a sostenerse. Y en este tema de los consejos comunitarios no podemos olvidar consejos comunitarios como Cococauca, como Ascobas, como Cocomacia, Asia, todas estas autoridades, todos estos consejos comunitarios ayudan a que digamos, nosotros como víctimas del conflicto armado y como pueblo negro nos mantengamos unidos. Eso es pero también es una visión política desde los consejos comunitarios donde se le exige al Estado colombiano presencia, pero también el tema de la consulta previa es una forma de resistencia y es una apuesta política del pueblo negro de decir, tienen que consultar todos los macroproyectos y todas las iniciativas de los planes de desarrollo que afectan nuestro territorio. Eso es lo más valioso que hay. Y también tenemos que decir que hay unas organizaciones en defensa de los derechos del pueblo negro. Unas organizaciones, entonces tenemos, aquí mismo tenemos al FICH, tenemos también a Afrodes, CENOA, que es una plataforma de tercer nivel. Es decir, esas plataformas ayudan a las organizaciones de base que son más pequeñas, pero que se mantienen en el territorio. Ayudan en la difusión de sus derechos, ayudan en digamos, concientizarla frente a la ruta de derechos que tenemos y dónde debemos acudir a hacer asequibles esos derechos que tenemos como pueblo, ¿cierto? Entonces yo creo que esa es una de las formas de resistencia, pero también hemos resistido con el tema de la cultura en el canto, la danza, la música y también la cosmovisión que tenemos de lo religioso. Nosotros más que religiosos somos espirituales, como la espiritualidad para nosotros es fundamental y es una forma de resistir y es una forma de lograr avances en situaciones muy importantes. Entonces yo creo que estas cosas, estas organizaciones son las que nos han ayudado
nos han acompañado en ese trasegar de disminuir o de mantener viva la fe en que eso puede cambiar. Me gustaría que Leiner nos contara un poco desde su experiencia también de formas de resistencia desde el territorio a estos escenarios de conflicto, con su visión desde sus territorios. El Pacífico y la comunidad negra sí que sabe de formas de resistencia. Desde la historia, nuestras mujeres nos enseñaron cómo se podía en los peinados llevar las semillas para en ese campo áspero, inhóspito, increíble, renacer. Y desde allí el papel de la mujer jugó en nuestra historia una importancia supremamente grande. Si no hubiera sido por nuestras valerosas mujeres, quizás no hubiéramos sido capaces de resistir a tanta arremetida, porque ese ingenio para enseñar cómo desde el peinado se podían dibujar los caminos para saber dónde podían hacerse los escondites y guardarse en cimarronaje, fue significativo. Y ese recorrido nos muestra que luego el pueblo se fue organizando y fuimos alcanzando un reconocimiento legal. En nuestra Constitución existió el artículo 55 y ha sido muy importante la Constitución de 1991 que reconoce esa biodiversidad. Pues, sin embargo, hoy a nosotros nos angustia que ese reconocimiento se quede en la formalidad, y Colombia necesita pasar de esa formalidad al reconocimiento legal y que le permita a las comunidades disfrutar de ese territorio. Estoy hablando en que la Ley 70 ha sido una conquista muy importante para el pueblo negro, y que esa Ley 70 requiere de reglamentación e implementación. Sin duda, si el pueblo negro no se avanza en la consolidación de los postulados de la Ley 70, seguramente va a desaparecer, porque los niveles de agresión son muy fuertes. Entonces, la Ley 70 es un instrumento que contribuye a la resistencia de los pueblos negros e indígenas. Hoy, cuando estamos en escenarios de construcción de paz, para nosotros es de suma importancia que la verdad sea aflorada por fin, que las víctimas podamos contar de lo que nos ha sucedido y que haya una explicación al mundo de por qué ha habido tanta desgracia y sobre todo de manera discriminal para nuestros pueblos. En ese sentido, el funcionamiento de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de la Jurisdicción Especial de Paz, de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, para nosotros se constituye en una posibilidad también para resistir y aguantar todos estos fenómenos de violencia. Sin duda, la consulta previa es un instrumento para identificar y prevenir los daños que se puedan dar en materia de implementación de obras de infraestructura. Recordemos que el desarrollo y el conflicto armado que se está dando en nuestros territorios está fuertemente ligado al desarrollo. Y si este desarrollo se impone a la fuerza, seguramente las comunidades vamos a desaparecer. Entonces, aquí juega un papel muy importante como instrumento de derecho la consulta previa, pero también como instrumento de participación, precisamente para prevenir a que impactos del desarrollo no sean tan nefastos en la vida de las comunidades. Nuestros procesos organizativos en el marco de los consejos comunitarios, en el marco de los resguardos indígenas, el Pacífico es una muestra organizativa impresionante. Hay diversidad de organizaciones que sin duda, sin ellas, las comunidades hubieran desaparecido. Yo hoy tengo que decirle gracias a la existencia de todos esos procesos organizativos que existen en Colombia, que existen sobre todo en el Pacífico colombiano, que son los que han permitido esta resistencia
y que hoy no hayamos desaparecido en un estado que cada vez nos discrimina. Muchas gracias, Leiner. Me gustaría hacer esta pregunta también a Luz Marina, pero con un énfasis particular, y es justo, ya lo estaba diciendo Leiner, como la fortaleza desde la resistencia femenina y en este proceso particular del que tú haces parte de las comadres. Y si nos quieres de paso contar un poco como desde este espacio de resistencia de las comadres, como cómo construyen memoria, cuáles son los ejercicios pues, de construcción colectiva que ustedes dinamizan, un poco del proceso organizativo del que haces parte. Bueno, como ya lo mencionaban los compañeros y compañeras, los afrocolombianas y afrocolombianos, a pesar de todas las formas de violencia, de racismo estructural, de la exclusión a las que históricamente hemos estado inmersos, mantenemos nuestras formas de lucha como la mayor expresión de resistencia, pero también de hacer memoria. Nuestras formas de gobierno propio, que hoy se están viendo afectadas por el conflicto armado, lo que significa que las personas que nos ha tocado salir desplazadas de los territorios, hemos entrado en un proceso de reconfiguración de territorio y que lo hacemos a través de nuestras prácticas culturales y ancestrales. Especialmente a las mujeres nos ha tocado organizarnos para mantener esas formas de lucha, para construir esta memoria de manera colectiva que hemos venido haciendo, porque en un país como Colombia, donde toda su existencia ha sido de guerra y de violencia, es muy difícil no construir memoria. Y es parte del trabajo que hemos venido haciendo desde las mujeres a partir de todas nuestras luchas, a partir de todas esas propuestas que hemos construido y que en diferentes escenarios y que en diferentes momentos le hemos presentado al gobierno. En ese momento estamos construyendo, ya hemos construido un informe para presentar al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición sobre los daños diferenciados y desproporcionados del conflicto armado en la vida de las mujeres negras. Creemos que para que haya memoria tiene que haber verdad. Y en ese sentido estamos entregándole elementos súper claves, súper importantes al sistema integral, a la Comisión de la Verdad, para que se sepa, para que se esclarezca esa verdad. ¿Qué fue lo que pasó en el marco del conflicto armado? ¿Por qué las comunidades tuvimos que vivir esas situaciones en un conflicto, en una guerra que se nos generó y que una guerra que no es nuestra? Y en esa medida, entonces, también a la Jurisdicción Especial para la Paz, para que se investigue, para que se conozca quiénes fueron los responsables, para que se diga qué pasó, por qué pasó y que se haga justicia, para que las mujeres podamos tener justicia en el marco de esta justicia transicional. Y en ese sentido creemos que el país tiene una deuda histórica también con los pueblos y comunidades frente a construir un museo nacional de la memoria de los pueblos y comunidades afrocolombianas. Y que en ese Museo Nacional se muestre cuáles han sido todos los aportes que como hombres y mujeres negras y negros de este país hemos hecho a la construcción de esta sociedad, buscando la igualdad, la equidad, buscando un país incluyente para todas y para todas, pero también que en ese Museo Nacional de la Memoria se muestre cuáles han sido todos esos impactos diferenciados y desproporcionados del conflicto armado, del sistema patriarcal, del sistema colonial, de cómo todavía el colonialismo sigue afectando la vida de los pueblos y comunidades afrocolombianas. Entonces, creemos que es una deuda que el Estado debe empezar a saldar ya
con las comunidades como forma también de reparación histórica, pero también como forma de construir esa memoria del país, esa memoria histórica que ha afectado el país y que ha afectado especialmente a los pueblos y comunidades afrocolombianas y especialmente a las mujeres en particular. Muchísimas gracias, Luz Marina. Yo además quiero aprovechar para Yo quisiera agregar una cosa, una cosa pequeña cuando hablamos de las mujeres, es como el conflicto armado la discriminación frente a la mujer negra, los imaginarios que tienen sobre el cuerpo de la mujer negra y la apropiación del cuerpo de la mujer negra. Y también es como en el lenguaje el guerrero llega a las comunidades y habla de la mujer negra como su propia, sirve para la cama, pero también sirve para servir. Es decir, que está siempre históricamente al servicio de. Entonces, eso también son unas afectaciones, pero también es una forma de resistencia cuando empezamos a hablar de lo que vivimos, como dice Luz Marina Interleiner, de forma diferencial el conflicto armado, como las violencias sexuales, porque no es una sino varias, como las violencias sexuales son más desproporcionadas en el cuerpo de nosotras, en la vida de nosotras las mujeres negras. Y cuando hablamos también de resistencia, es como la mujer negra, que es la matrona, es la madre, no porque dadora de vida, no solamente porque parimos los hijos, sino porque somos las que continuamos dando esas formas de vida generación tras generación y somos las que unificamos la familia. Entonces, ¿cómo se logra desde como un acto de resistencia? Como una acción de resistencia de mantenernos, porque tenemos a la mujer que transmiten. Y cuando llegamos desplazadas, las mujeres somos las primeras que salimos a trabajar fuera de la casa, con oficios, digamos, no calificados, que apenas es para el servicio doméstico. Seguimos con la misma idea, con la misma dinámica del servilismo, pero somos las primeras que empezamos a trabajar. Salimos a buscar el sustento. Entonces también es necesario hacer esa valoración, los aportes en esa construcción nueva que nos ha impuesto el conflicto armado de otras formas de vida. Y cuando decimos en el tema de qué hemos aportado, yo creo que es fundamental el tema de la culinaria, que hemos aportado en la forma de hacer los alimentos, en la forma de los condimentos, de las esencias. Y una de las afectaciones grandes que tenemos cuando somos desplazados y llegamos a las grandes ciudades es esa. No tenemos esas esencias, esos condimentos, no podemos sembrar. Y nosotros en nuestros territorios, la mujer siembra esas esencias y esas matas que nos sirven para, no solamente para condimentar los alimentos, sino también para sanar las enfermedades, pero también para sanar el espíritu, para armonizar el ambiente donde vivimos. Entonces yo creo que eso también es unos aportes esenciales y fundamentales que ha hecho la mujer a la construcción de sociedad aquí en Colombia y que no son visibilizados ni son tenidos en cuenta. Muchas gracias, Ángela. Justamente el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y quiero invitar a quienes nos están escuchando a que puedan verlo en este momento al respecto de este informe que ya mencionaba Luz Marina de las comadres que entregaron a la Comisión de la Verdad. Tenemos una exposición virtual, que además es la primera exposición virtual que hacemos, que justo está acompañada de una serie de óleos y de representaciones artísticas y también una reconstrucción de rituales simbólicos de sanación que se hizo pues en el marco de este proceso de investigación que nos contaba Luz Marina. Entonces aprovecho pues para invitarlos a que vean la exposición virtual de las comadres, pero asimismo pues a que tenemos otra serie de actividades en este marco de rescatar las memorias afrocolombianas y de rescatar el papel particular que han jugado las mujeres afrocolombianas en la construcción de memoria y de resistencia.
Y esto nos puede dar pie a la siguiente pregunta, que es en relación con los saberes y particularmente la construcción de memoria con una perspectiva étnica. ¿Cómo pensamos o cómo construimos trabajos de memoria que reconozcan y visibilicen los aportes de las comunidades étnicas de nuestro país? ¿Qué opinan ustedes como de este momento de construcción de memoria, de la construcción de memoria, si se ha hecho o no con perspectiva étnica? ¿Y cómo hacemos para que las instituciones que hacemos memoria, pues avancemos en esta construcción de memoria con perspectiva étnica? No sé si para cambiar un poco el orden, de pronto Leiner nos quiera comentar con respecto a esto de la construcción de memoria en el país y cómo hacerlo con perspectiva étnica desde las comunidades, pero también desde las instituciones que hacen memoria. Muchas gracias. El país hace rato viene haciendo intentos de construcción de memoria en el marco también de intentos de construcción de desmemoria. Para nosotros es un gran reto y desafío el Museo Nacional de la Memoria Histórica que se ha planteado en el marco de la ley realizar en Bogotá. Sin embargo, desde nuestra perspectiva consideramos que un museo de la memoria tiene que tener un fuerte enlazamiento con los procesos de memoria que estamos realizando desde los territorios. El lugar de memoria y el lugar sagrado en Bojayá, la casa de memoria de Tumaco, las iniciativas de memoria en Buenaventura, en Buga, en diferentes regiones del país no se pueden olvidar. Eso es importantísimo y el lugar de memoria de Bogotá tiene que ser un facilitador de ese ejercicio de la memoria para la región. Y sobre todo porque nuestras comunidades poco tienen posibilidades de participar en escenarios fuera. Es muy difícil para una víctima contar su historia y dejarla reflejada en un lugar como lugar de exposición. Y a veces la memoria se pretende ser puesta como lugar de exposición y de culto incluso a la guerra. Nosotros tenemos muchos temores por esa desmemoria que puede empezar a andar el país. Valoramos y particularmente conozco de los esfuerzos que se está haciendo desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, y creo que es una apuesta distinta, precisamente de relacionarse con esa memoria y sobre todo el reconocer a las víctimas, pero también los ejercicios que está haciendo que contribuyen sin duda a la memoria desde la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. También desde la perspectiva de memoria que quiere emprender la Comisión Interétnica de la Verdad para los territorios del Pacífico. Son esfuerzos gigantes que seguramente pueden aportar mucho. Nosotros acabamos de presentar al país un documental que se llama Bojayá entre fuego cruzado. Un documental que vuelve a la raíz de las consecuencias de la guerra y vuelve a la raíz sobre las responsabilidades en esa masacre. Y esas responsabilidades tripartitas, y somos directos en señalar esas responsabilidades. Es un ejercicio de memoria de 5 familias que aporta grandemente al reconocimiento del país y sobre todo invita a los procesos de reconciliación. O sea que la memoria para nosotros es central, para nosotros es fundamental, pero la memoria vista desde la participación y desde esa memoria que permite escenarios de reencuentro y reconciliación. Bojayá y en Quibdó, por ejemplo, se vienen haciendo desde las mujeres una inmensa cantidad de bordados de tejidos que precisamente reconstruyen ese dolor y esa esperanza. Qué bueno sería que el país le dé la oportunidad a todas las víctimas para que su memoria salga a flote y se cuente, ¿no? Lo que el país necesita es que las víctimas hablen. Y eso es
Nosotros hoy, por ejemplo, nos angustia demasiado el camino que empieza a desandar el país cuando vemos los retrocesos que empiezan a verse desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es terrible que empecemos a negar el conflicto armado cuando estamos en este panel demostrando claramente cómo las comunidades han sufrido un conflicto armado y un racismo estructural a partir de ese conflicto armado, y entonces ahora nos vienen a imponer la teoría de la desmemoria y la inexistencia de ese conflicto. Es realmente ofensivo y yo tengo que rechazarlo. Y hoy también nos preocupa inmensamente cómo empiezan a ocupar las distintas instituciones, las personas y sus familiares que generaron la violencia. ¿Cómo es posible que personas, familiares de personas que mataron, generaron más de 330 masacres, hoy estén ocupando la dirección de relacionamiento de la política para atención a las víctimas en Colombia? Eso es vergonzoso. Y creo que en ese camino de desmemoria no podemos andar. Muchísimas gracias. Pones algunas discusiones que tienen una importancia trascendental en el país, como el tema de la discusión entre memoria y desmemoria o el negacionismo, que es una discusión que hemos estado dando varios de los espacios que discuten el tema de memoria, pero también desde las comunidades afrocolombianas, todo el tema de memoria territorial o de memorias locales. Creo que el papel de los centros de memoria es justo ese de dar voz a esos lugares, a esos espacios de las víctimas, que la memoria histórica pues se construye también y fundamentalmente desde la voz directa de las víctimas. Y en particular, si hablamos de memorias étnicas, pues, y con perspectiva étnica, tiene que ser desde allí. De pronto les haría una siguiente pregunta y también aprovecho para señalar a quienes están invitados en este momento, quienes están oyéndonos. Han llegado algunos comentarios, pues varios muy positivos, saludándoles a ustedes los ponentes, agradeciéndoles por estar aquí, a la claridad de sus planteamientos. Hay una pregunta también que nos ha llegado desde la audiencia y también los invito a quienes tengan otras preguntas, que es el momento de hacerlas, que justo este espacio que hemos construido como conversatorio y en diálogo lo que pretende justamente es que podamos ver y oírnos y escucharnos y construir colectivamente este espacio. Mientras se animan a hacer algunas otras preguntas desde el público, ahorita voy a leer dos que ya nos llegaron, pero les haría una más, una última aquí un poco continuando con el debate que teníamos, que estábamos planteando de las memorias étnicas y aprovechando para contarles que desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación tenemos una sala que se llama Camino a Casa, que es una sala que tiene justo el énfasis en la población de niños, niñas y jóvenes. Y la pregunta que queríamos hacerles es en perspectiva justo de estas memorias, desde sus saberes, de sus recorridos y experiencias, cómo contar, cómo explicar los efectos de las guerras y de las violencias a las nuevas generaciones. Cómo se transmiten estos ejercicios de resistencia, de defensa de la vida, de memoria a los niños y niñas. Ustedes conocen experiencias en sus territorios o qué recomendaciones pueden dar como en esta perspectiva del trabajo con niños y niñas. Luz Marina, ¿te gustaría? Creo que no está conectada. Leiner, ¿te gustaría contarnos un poco de esta experiencia con niños y niñas? Bueno, la experiencia de transmisión de memoria con niños y niñas ha sido basada en nuestro caso desde lo cultural. Nuestras madres, nuestros abuelos
nos han enseñado a partir del cuento, el chiste, el verso, el canto, el alabado, ¿cierto? Y desde esas prácticas se empieza a transmitir nuestro proceso de memoria, se da sembrando el plátano, sembrando y cultivando. Entonces el papá lleva a uno al monte y le va contando mientras vamos sembrando la mata de plátano, va contándole las historias a uno. Los cuentos del tío Conejo han sido muy inspiradores porque se genera una identidad directa con el territorio. Para las comunidades negras, todo proceso de transmisión del conocimiento tiene que partir de una relación con el territorio y con la cultura. Es mucho más fácil así entender. Cuando a nosotros nos enseñan desde la perspectiva en las vocales de la A con el avión, nos están sacando del territorio. Porque nosotros el avión no lo conocemos en nuestras comunidades. Nosotros, entonces, nuestra mente se imagina cualquier cosa. En cambio, si buscamos términos para enseñarle al joven con esa misma letra, decirle, oiga, la A se puede aprender con el abuelo. El joven está relacionado con eso. Entonces, los procesos de transmisión del conocimiento en nuestra cultura deben partir de ese arraigo al territorio, de esa identidad cultural y sobre todo de esos contextos que el joven ya conoce. Se chocan mucho los procesos que nos llenan de tanta tecnología. Allí hoy, por ejemplo, tenemos el gran desafío de educación virtual, pero nuestros niños no tienen posibilidades de acceder a esa gran tecnología. Y se los vuelve un problema más en medio de la pandemia y en medio de las dificultades de conflicto. Entonces, para mí es fundamental que esa transmisión se parta desde el bordado, como la mujer desde el peinado, como nuestras niñas adquieren esas habilidades. No queremos más que que nos enseñen a nuestras niñas a jugar a ser mamá con la muñeca. Creo que es algo que debe empezar. No que queremos más que nos enseñen que la mujer está sometida para la casa y para los hogares y para las cosas de la cocina, para lo privado. La mujer es fuente de pensamiento y es fuente de sabiduría y consideramos que los procesos de memoria tienen que contribuir a redignificar el rol y el papel de la mujer, por ejemplo. Y en el caso de nuestra cultura es mucho más importante porque incluso nuestra cultura tiene rasgos de discriminación contra la mujer. Y entonces necesitamos acciones de formación precisamente que desde la memoria se empiece a reivindicar este tipo de concesiones y este tipo de prácticas para que cada uno juguemos el papel y el rol que nos merecemos en la sociedad. Luz Marina, creo que me estaba diciendo, no sé si sigues allí, que ella quería también intervenir sobre este punto. Sí, bueno, como lo decía en principio, una de las grandes afectaciones que ha generado el conflicto armado y especialmente el desplazamiento forzado ha sido nuestra cultura. Se ha visto bastante afectada y eso justamente no ha permitido que algunas manifestaciones culturales las podamos desarrollar y ejercer en las ciudades donde llegamos porque no encontramos un espacio donde ejercer y recrear ese ser. Pero dentro de todos estos procesos nos ha tocado reinventarnos para mantener esas luchas como formas de resistencia, mantener la cultura como esa expresión viva e importante de la resistencia. Entonces, con los niños hemos venido generando algunos procesos de formación sobre toda nuestra cultura y prácticas y saberes ancestrales.
Tenemos escuelas de danza con los niños y con jóvenes y adolescentes. Tenemos escuelas de teatro. A través del teatro lo que también estamos es hablando y contándole a los jóvenes, a los niños, niñas, sobre la cultura, sobre nuestra historia, porque parte de los desafíos nuestros es algún día poder retornar a los territorios, y en esa medida es importante mantener viva y arraigada esa cultura. Pero también en todos estos procesos de formación con las mujeres, en todos estos espacios que generamos las mujeres para construir memoria, para adelantar muchos procesos, proyectos, los niños y los jóvenes han hecho parte de todo este proceso de formación. Casi nunca, cuando se convocan a las mujeres a algún taller, a algún espacio, ella va sin su hijo. Casi siempre las mamás, las mujeres, van con sus hijos como la principal responsable o el centro, digamos, de la familia y de la organización. Entonces los niños desde muy pequeños van adquiriendo todo este conocimiento y todo este aprendizaje de la cultura ancestral y de la memoria, porque ellos han hecho parte de toda esta construcción. Muchísimas gracias. Creo que ahí vamos tejiendo algunas apuestas en relación con esta transmisión intergeneracional de la memoria y de la resistencia de comunidades afrocolombianas. Se pone en discusión también justo la memoria como un proceso intercultural y particularmente intergeneracional entre niños y adultos y abuelos, y un poco esto también cultural y artístico que ustedes nos plantean y nos cuentan que ya vienen desarrollando, que tienen como un papel fundamental en la construcción colectiva de la memoria. Yo quiero aprovechar para leer una pregunta que nos llega desde las personas que están viendo en este momento el conversatorio, que justo tiene que ver con este momento específico que vivimos de cuarentena. ¿Cómo nos preguntan cómo se aborda el duelo de las personas fallecidas por COVID-19 que no tienen oportunidad de continuar con determinadas tradiciones y cómo se preserva la memoria de quienes fallecen? Me gustaría en general pues leerles esta pregunta, hacerles esta pregunta que nos llega desde el público, pero también luego preguntarles, y al principio un poco tras bambalinas lo estábamos diciendo, de cómo se lleva este proceso de la cuarentena en relación con las resistencias y las comunidades afrocolombianas. No sé si, Leiner, quisieras responder como este momento de cuarentena y en particular el tema del duelo y las tradiciones afrocolombianas. Este momento que atraviesa el mundo es bien triste y doloroso. Hemos visto imágenes de cómo toca enterrar a la gente sin hacerles un mínimo rezo. Yo he recordado todos estos días este momento con la masacre de Bojayá. Precisamente fueron escenas parecidas. La gente le tocó enterrar incluso en fosa común y salir corriendo. En este caso, muchos de las familias colombianas que han perdido sus seres queridos y en el mundo les ha tocado quedarse encerrados, confinados, sin hacer esos momentos del ritual tan importantes y necesarios. Pienso que es difícil. Mi invitación es a que mantengan la esperanza. Mi invitación es a que mantengan la posibilidad de que esta pandemia pasará y que una vez esta pandemia pase, nosotros y cada uno puedan ir hasta los lugares de entierro y hacer los rezos según sus prácticas y costumbres. Créanme que nosotros desde Bojayá hemos estado rezando por muchos y por cada uno de esos muertos en el marco de esta pandemia, porque comprendemos y experimentamos lo que ha sido el dolor que estarán viviendo las familias en este momento, porque nosotros lo padecimos durante 18 años
que no pudimos hacer ese ritual y sobre todo hacer ese duelo como lo realizamos el 18 de noviembre del año pasado. Entonces comprendemos el impacto que esto genera y de verdad que pensamos mucho en los familiares de las personas que les ha tocado enterrar a sus familiares de esta manera. Y les mandamos una voz de aliento, una voz de esperanza, una voz de solidaridad. Y desde nuestros hogares rezaremos y le pediremos al Cristo de Ojayá para que acompañe a cada una de las familias en este momento tan doloroso que están atravesando. Muchas gracias, Leitner. En esta perspectiva, creo que ya justo también pensaba como en esta sensación de la posibilidad de no tener un duelo social que ha sucedido en muchas de las masacres, en muchas de las afectaciones del conflicto y que tristemente el coronavirus nos ha puesto también en ese lugar. Y no sé si ustedes también han reflexionado un poco o han visto cómo ha afectado específicamente a las poblaciones afro el coronavirus. Tú ya lo señalabas en la perspectiva también de, pues, que nos dicen quedémonos en casa, pero no siempre eso es posible, las condiciones económicas eso no es posible, o con la recomendación de a veces de, pues, lavémonos las manos, pero si nuestros territorios no llega siempre el agua o el agua potable, pues no es tan fácil. Entonces, también he visto denuncias o información que circula sobre particularmente el caso de Estados Unidos, como donde hay mayores tasas de mortalidad justamente y de mayor afectación del coronavirus, ha sido en la población afroamericana. Entonces, eso nos muestra también que por las condiciones estructurales de racismo que ya veníamos hablando, hay también una dinámica específica de la pandemia. No sé, Luz Marina, si tú nos quisieras contar un poco de cómo ves las afectaciones al proceso de Afrodes y al proceso en general de las comunidades afrocolombianas de la pandemia. Sí, ¿Cómo lo llevas tú? es triste, pero es triste y lamentable, pero cualquier situación, cualquier afectación al pueblo y las comunidades negras nos toca de manera diferencial y desproporcional. Y en eso el COVID, pues efectivamente nos ha venido afectando de manera diferencial y desproporcional. El gobierno estaba haciendo una serie de recomendaciones como las medidas de aislamiento, quédate en casa, que son medidas que favorecen a las clases más favorecidas de este país, pero que nos afectan a las clases menos favorecidas, como hemos sido los pueblos y comunidades negras, así como los pueblos indígenas, las mujeres. Es imposible o ha sido difícil para muchas de nuestras comunidades y especialmente para las mujeres quedarse en casa cuando son mujeres que no tienen cuentas bancarias, cuando son mujeres que han vivido del día a día, han vivido del rebusque, pero por acatar estas recomendaciones del gobierno para cuidarse y cuidar a las demás, han entrado en situaciones, ese empobrecimiento histórico se ha visto mucho más afectado. Hoy muchas mujeres están viviendo en situaciones precarias de hambre con sus hijos, sus familias, mujeres que han tenido situaciones también con el arriendo, donde a muchas en este momento les están pidiendo que desalojen, pero no tienen ninguna opción, ninguna posibilidad. Afectaciones también con la salud, porque los problemas de salud normal hoy no están siendo atendidos, porque en muchos hospitales hoy se está atendiendo solamente el tema del COVID. Pero si nos vamos para los territorios nuestros, pues en nuestros territorios no tenemos las condiciones para atender una pandemia como esta, empezando que no tenemos los hospitales con las unidades de cuidados intensivos, nuestras comunidades empobrecidas muchas veces no tienen los 2,000 pesos para comprar el tapaboca, ¿sí? Porque priorizan la comida o priorizan comprar el tapaboca. Pero también las recomendaciones como lavarse las manos de manera permanente cuando en muchos de nuestros territorios no hay acueducto.
no hay alcantarillado. Muchas de nuestras comunidades hoy, en pleno siglo XXI, su agua es producto de la lluvia, del aguacero, que la recogen con tanques. Y cuando entra en invierno, esa agua se acaba, entonces estas casas permanecen sin agua. Entonces no habría cómo acatar una recomendación como la que se ha estado haciendo de lavarse las manos de manera permanente, 3 y 4 veces en el día. Y en muchos territorios tenemos ríos, pero desafortunadamente la manera como el daño ambiental que se ha causado en nuestros territorios, muchos de nuestros ríos están contaminados y hoy muchas de las comunidades no están haciendo uso del consumo de esa agua como se hacía de años atrás. Entonces, siempre hay una afectación desproporcional y diferencial de cualquier afectación, de cualquier conflicto, de cualquier problemática que ocurra en el país y en el mundo. Y ahí el llamado que hemos venido haciéndole al gobierno desde el COMPA y desde muchas organizaciones, que se debe dotar de condiciones sanitarias a nuestros territorios, a nuestros pueblos y comunidades, para que los efectos del COVID-19 sea menos difícil para nuestras comunidades. Estamos pidiendo que se doten a los territorios de pruebas rápidas, de tapabocas, con todas las condiciones sanitarias. El gobierno de Venezuela ofreció unas máquinas de pruebas rápidas que el gobierno rechazó, pero que para nosotros consideramos importante tener esas máquinas en el Pacífico, ¿sí? Entonces, es un poco, pues, la preocupación que todas estas cosas a nosotros siempre nos afectan de manera desproporcional. Perfecto, creo que nos queda muy claro. ¿Tú Yo quisieras creo agregar que, algo? sí, yo creo que tengo que decir algo frente a esto y pues ya la compañera señalaba la desproporcionalidad que existe con la existencia del COVID para las comunidades negras y reconocer pues que nos duele en medio de esta pandemia cuando nosotros tenemos tantas necesidades, tantas dificultades unido a la situación de la falta de salud, a las condiciones en nuestros territorios. En la mayoría de los casos no existe ni enfermera. Yo siempre lo he dicho, en esta pandemia muchos negros y negras se morirán sin ser incluidos tan siquiera en el registro de que existieron y se murieron por la pandemia, porque no podrán ni venir a hacerse la prueba. Es que para nuestros territorios hoy es casi imposible venir a los centros de salud, a los hospitales a hacerse la prueba, cuando son 3 días de camino y de viaje para llegar. Y por citar un ejemplo, en Quibdó, el COVID tiene sus inicios en el Hospital San Francisco de Asís. Y eso se ha expandido, esa información se ha expandido por todas las regiones. Entonces, qué campesino que tenga los síntomas, qué campesina va a querer venir hasta la ciudad de Quibdó a hacerse la prueba? En sus comunidades no hay mecanismos para hacérsela. Por eso es tan importante lo que la compañera plantea. Y yo siempre con esta pandemia lo he dicho, el COVID ha llegado a desnudar la mezquindad de la institucionalidad colombiana y la discriminación de la institucionalidad colombiana contra nuestros pueblos. Porque realmente es injusto, por ejemplo, que nuestras comunidades estén en ese nivel de postración en estos servicios y el gobierno nacional se dé el lujo en el marco de una emergencia de gastarse 13.000 millones de pesos para mejorar la imagen del presidente en Face y en Live no sé qué, y para comprarse unas camionetas que en el marco del aislamiento no necesita, porque está en su casa. Es incomprensible realmente y es indignante ver morir a la gente campesina, a la gente común y corriente, cuando va caminando, van cayendo allí y nadie les presta el auxilio porque todo el mundo piensa que ese es COVID y se va a contaminar, y la política y la democracia derrochando recursos de esta manera. Y luego en las tardes nos montan
un discurso todos los días de que debemos estar aislados. ¿Cómo mantenemos nosotros ese aislamiento en las condiciones que estamos? Realmente es reprochable y intolerable ese tipo de comportamiento. Y el otro elemento que quisiera dejar señalado como propuesta, me parece que para avanzar en la elaboración del duelo, sería muy importante que pensáramos en la posibilidad de hacer un acto simbólico por tantas víctimas que nos está dejando este COVID-19 y que precisamente sus familiares no pueden hacer ningún tipo de ritual, ningún tipo de oración para despedir a sus familiares. Qué bueno sería que los colombianos que aún estamos resistiendo, que aún nos ha dado la oportunidad la vida, nos uniéramos en un momento de oración, de encuentro y dedicáramos un momento para unirnos a tantas pérdidas humanas en el mundo, pero de manera especial en nuestro país, que hemos ya, este COVID nos ha impactado de tanta gravedad. Creo que sería una buena apuesta, incluso la dejaría planteada para que del Centro de Paz y Reconciliación de Bogotá pudieran promover, impulsar y una manera de conectarnos con ese dolor y ese sufrimiento de muchos y muchas en medio de esta situación. Muchas gracias por esas palabras. Justo, y para volver al tema de memoria, me parece muy interesante esta como relación y este paralelo que podemos construir entre los impactos del coronavirus y los impactos del conflicto armado. Ya decíamos, por ejemplo, el tema del duelo social o de la ausencia de duelo social y la necesidad de hacer reconocimientos simbólicos a las víctimas, tanto del conflicto como del coronavirus. El impacto desproporcionado, ustedes lo estaban señalando, que por ejemplo tienen las comunidades étnicas. eh, y en esta perspectiva recogería, me parece muy bonita la propuesta porque justo es un llamado de atención a que todas las vidas importan, todas las vidas valen y que es necesario que las reconozcamos. Incluso por este mismo tema del subregistro que tú estás señalando, que también sucedía y sigue sucediendo en los temas de derechos humanos y en particular, por ejemplo, la sistematización o la ausencia de información sobre masacres que ocurrieron en los territorios o sobre desaparición forzada, que en muchos casos no son denunciados o no llegan nunca a las denuncias o a la unidad de víctimas para ser contados. Entonces también ese subregistro puede ser un paralelo entre el tema de las víctimas del conflicto armado y los impactos del coronavirus. Creo que es muy bonita el planteamiento y seguro lo retomaremos y les invitaremos próximamente a alguna actividad en este sentido, como de recordar también pues que todas las vidas valen, más aún las vidas en resistencia y los territorios en resistencia donde también están siendo duramente afectados por el coronavirus. Había algunos otros comentarios desde el público, desde quienes nos están escuchando. Varios son llamados. Manuela Roa nos dice vamos por la paz. Mapa López dice tremendo, muchas gracias. Catleya Rocío nos dice gracias Leiner y Luz Marina, cuerpo territorio es igual a otros procesos de enseñanza de la pedagogía de la memoria y eso es resistencia cimarrona. También varios saludos para ustedes y hay un comentario y con esta pregunta seguro, comentario pregunta podemos ir cerrando. Es la pregunta del documental se llama Bojayá entre fuegos cruzados y creo que un poco la pregunta que por la razón por la que también teníamos este conversatorio el día de hoy era conmemorando que pues también el 2 de mayo ocurrió la masacre de Bojayá y seguro pues un poco para que Leiner nos cuente un poco más de lo que ha sido este proceso de conmemoraciones, de resistencia y en particular pues del documental que ya nos estaba señalando.
Muchas gracias. La verdad que Bojayá ha sido un pueblo supremamente resiliente y sobre todo que ha invitado al país a una posibilidad de reconciliación. Recordemos que Bojayá mandó un mensaje en el plebiscito diciendo el 97% de su población queremos la paz y queremos que los acuerdos se implementen. Y siempre me preguntaba cómo comprender que las víctimas que han sufrido tanto es que no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando, por ejemplo, de un Heiler Martínez que perdió en esa masacre a 5 niñas y a su mujer. Y el día del plebiscito va a reafirmar la importancia de una salida negociada del conflicto armado y nos dice de que es necesario caminar por ese sendero. La viejita Nelfa en el documental Bojayá entre Fuego nos cuenta la importancia del perdón y acercándose a la tumba de su hijo dice que es necesario el perdón porque si no nos perdemos. Y le pide a su hijo en la tumba que nos acompañe a los vivos para que caminemos por ese sendero. Es impresionante. Cruz Elena, también que es otra de las protagonistas en el documental, nos cuenta lo que ha implicado esta tragedia para ella. Es un documental realmente lleno de muchas emociones, de muchas esperanzas. Contamos la historia de mi familia y sobre todo los impactos que la guerra ha dejado en nosotros más allá de la dejación de las armas, precisamente para mostrarle al país que una vez hemos iniciado este proceso de dejación de armas y de reincorporación, pues ahora el desafío es superar esas tragedias y esos dolores. Y por eso la escenografía de mi familia en el documental es un nuevo mensaje realmente que queremos exponer al pueblo, sobre todo a Colombia, para que nos encontremos con esa posibilidad de reconciliación. Estamos maravillados de haber hecho este trabajo y esperamos que los medios de comunicación lo acojan. Bojayá, entre tanto, hoy, ¿cómo está? Bojayá ha conmemorado los 18 años de esta masacre. Fue una celebración mucho más íntima. Se hizo una caminata de 15 personas básicamente en lugar de memoria. Recordamos los hechos de allí. Algunos pudimos seguir esa celebración desde la internet. Luego nos unimos en oración y fue un momento donde la gente de Bojayá salió cada uno de dentro de su casa, la gente que estaba en Bellavista, a colocar una bandera. Algunos colocaron una bandera de Colombia y otros colocaron una bandera blanca. Y sobre todo jóvenes, y les preguntamos por qué, y algunos nos dijeron porque queremos seguir siendo parte de Colombia, a pesar del sufrimiento y el abandono en que estamos sometidos. Y ese sufrimiento y abandono es el que está en muchas comunidades. Y otros colocaron una bandera blanca al frente de su casa diciendo queremos la paz. Porque Bojayá hoy se convirtió nuevamente en un escenario de guerra y de confrontación de una dimensión inimaginable. Y esa es la realidad que está viviendo las comunidades del Pacífico. Entonces, en ese contexto se ha hecho una conmemoración de un año más de esa barbarie, pero también una denuncia más de la gravedad de la situación que vive no solamente nuestro pueblo bojayaseño, sino las comunidades negras e indígenas que están sobre todo ubicadas en el litoral del Pacífico. Con este llamado justo desde Bojayá a la paz, a la reconciliación, a la construcción colectiva de la paz desde los territorios, creo que podemos también decir que esta conmemoración del Día de la Afrocolombianidad tiene que ser también desde allí, desde la paz, desde la reconciliación, desde la visibilización de la necesidad todavía de seguir luchando contra unas violencias que van más allá de estos procesos de esclavización que a veces en la ley quedaron ya suspendidos, pero que las violencias siguen afectando de manera específica a las comunidades afrocolombianas. Luz Marina nos quiere compartir para cerrar un poema que justo habla también de estas resistencias desde
desde las comunidades afrocolombianas para esta conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad. Entonces, les agradezco a quienes nos estuvieron acompañando en esta transmisión, a Leiner, a Luz Marina, por supuesto a la comisionada que se tuvo que desconectar. Pues sabemos, digamos, de las importantes ahorita agendas que tiene la Comisión de la Verdad, pero a Ángela Salazar pues le agradecemos que se haya conectado también y que nos haya podido acompañar un ratito en este conversatorio. Entonces le doy la palabra a Luz Marina para que cierre con el poema. Bueno, muchas gracias. En el marco entonces de los temas que nos llama a este conversatorio, como es la conmemoración de la afrocolombianidad, la forma de memoria y resistencia de las comunidades, quiero compartirles este poema que compuse a la mujer negra como símbolo de resistencia. Negra, mujer negra y virtuosa, que con tu piel oscura y brillante has conquistado el mundo, luchando con gran coraje y valentía para salir adelante. Negra, mujer negra, inteligente e imperiosa, que con tus trenzas y tus turbantes trazaste caminos de libertad con el poder de tu liderazgo para salir victoriosa. Negra, mujer negra y empoderada, que ante las vicisitudes y tu esperanza por la gloria, en el ayer y el hoy has jugado un papel importante en la construcción del tejido y la memoria. En la historia de la colonia, durante su lucha por la travesía, Anastasia, Wiwa y Polonia, con sus estrategias ante el colonizador, libraron grandes embates contra el poder de la burguesía. Negra, mujer negra, que con tu espíritu y talante, que no se rinde ante el primer embate, que ante la travesía como esclava y las injurias de quienes te colonizaron, abriste tu corazón para perdonar a quienes de tu cuerpo abusaron. Negra, mujer negra y valiente, que en tu lucha por la independencia, con tu astucia y tu trabajo influyente, aportaste a la libertad y la construcción de los primeros palenques. Negra, mujer negra e ingeniosa, que a pesar de tanta violencia, con tu gallardía y persistencia, has demostrado por toda la historia ser símbolo de la resistencia. Negra, mujer negra, que a través de la historia has demostrado ser incansable y capaz para seguir aportando líneas y estrategias a la construcción de la paz. A nuestros ancestros que por sus esfuerzos y sacrificio lucharon para darnos la libertad, es desde esa deuda que mantendremos nuestra fuerza y rigurosidad de seguir luchando para cambiar el sistema colonial. Es desde ese legado ancestral que con nuestra pujanza y hermandad mantendremos nuestro aliento de lucha para combatir el sistema patriarcal. Negra, mujer negra, que por tu valentía y tesón durante la historia has representado ser el centro de la organización. Negra, mujer negra, que con tu fuerza y sabiduría en nuestras familias y comunidades has representado ser el centro de la economía. Negra, mujer negra, que con tu ímpetu y envergadura has liderado generación tras generación la transmisión y la permanencia de nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Marina. Qué poema tan bonito que justo nos recuerda esa importancia de la mujer negra en la transmisión de la memoria, de la resistencia afrocolombiana, que está pues justo también demostrando el tema artístico y cultural como un tema fundamental para la construcción de memoria. Exacto. Muchas gracias. Para cerrar, los invitamos a ver parte del video de exposición de las comadres, justamente para que luego cuando quieran ver esta exposición virtual de las comadres, lo puedan hacer. Está en la página web del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Entonces les agradecemos haberse conectado. Muchas gracias. Bueno, primero, ok.
La Comadre, Afectaciones, Resistencias y Resiliencias, es una apuesta contra el olvido y la impunidad del colectivo de mujeres que lleva el mismo nombre y que hace parte de la Asociación Colombiana de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES. Hoy nos acompaña durante esta guía una de sus integrantes, Luz Marina Becerra. Hola Luz Marina, cuéntanos de qué manera se propuso a la comunidad abordar las temáticas sobre afectaciones, resistencias y resiliencias que se usaron en esta exposición. La exposición hace parte de un proceso de investigación colectiva realizado en el año 2019 en 10 territorios del país, como son Guapi, Cauca, Arbolete, Antioquia, Cartagena, Bolívar, Quibdó y Río Sucio, Chocó, Riohacha, Guajira, Cali, Buenaventura, Valle del Cauca, Tumaco, Nariño, Bogotá y Soacha, Cundinamarca, donde se documentaron los daños, afectaciones, resistencias y resiliencias colectivas de algunas mujeres afrodescendientes en el marco del conflicto armado, con el fin de entregar un informe como organización de la sociedad civil a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la No Repetición. Cuéntame por favor cómo fue el proceso de creación, qué le aportó el relato artístico que usaron ustedes a las comunidades que se visitaron. Tanto el informe escrito como los bocetos y los lienzos que componen esta exposición se construyeron a partir de metodologías participativas basadas en los relatos e historias de vida de mujeres afrodescendientes en el marco del conflicto armado. Y se hace a partir de una apuesta desde las comadres de AFRODES para aportar al ejercicio de construcción de memoria de manera visual. Los ejercicios plásticos fueron acompañados por el artista Andrés Novoa, quien en un ejercicio de co-creación facilitó la expresión de vivencias, recuerdos y emociones vividas por las mujeres afrodescendientes en el marco del conflicto armado. Muchísimas gracias. Entonces, con eso cerraríamos. Creo que Luz Marina quería decir algo, unas palabras de cierre. Sí, bueno, primero que todo, agradecerle al Centro de Memoria, de verdad, por ese trabajo tan valioso y por esa apuesta por ayudar a construir la memoria de los pueblos y comunidades en el país. Este ejercicio lo hicimos justamente para, como ya se demostraba en el video, para aportar a esa memoria desde una manera visual. Y digamos que la apuesta y gran preocupación es porque aquí se han escrito muchos informes que muchas veces no sabemos a dónde van a ir a parar esos informes. Aquí en este país no tenemos mucho la cultura de las lecturas, no todos leemos, entonces muchos informes escritos que se han construido finalmente terminan en algunas bibliotecas, en aqueles o en algunos escritorios, pero mucha gente no los conoce, no se hace, digamos, un gran trabajo con ello. Por eso quisimos, además del informe escrito, hacer esta memoria gráfica para de manera visual mostrar todo ese impacto diferenciado y desproporcionado del conflicto armado en las mujeres negras de este país. Realmente fue un ejercicio de construcción bastante desgarrante, porque al escuchar tantas historias trágicas, historias que la gente no se imaginan, que hayan personas, hayan seres humanos que puedan haber vivido tantas barbaries, fue un ejercicio muy fuerte para nosotras, pero muy confortable a la vez, porque nos permite a través de esta exposición mostrarle a la sociedad colombiana para que conozcan de esa historia, pero también para generar conciencias con la sociedad colombiana, generar solidaridad, para que todo el mundo se comprometa a decir no más al conflicto armado en Colombia, no más a la violencia,
no más al racismo, no más a la discriminación. En la medida en que estos retratos le lleguen a la gente y de verdad se pueda generar esa solidaridad. Es preocupante para nosotras porque muchas de las personas en la ciudad no conocen lo que ha sido el conflicto armado y lo que ha significado para muchos pueblos y comunidades. Entonces, parte de esta apuesta es eso, que la gente en las ciudades conozcan qué es el conflicto armado, qué es lo que viven los pueblos y comunidades en los territorios, qué es lo que nos ha tocado vivir a muchas mujeres en nuestros territorios. Y en esa medida entonces se pueda generar esa solidaridad, esa hermandad, ¿sí? Y esa conciencia para que esto no se repita, porque hoy estamos hablando de la reparación y las garantías de no repetición, pero la no repetición se genera en la medida en que todos nos sensibilicemos y nos solidaricemos con estas causas, a decir no más a la violencia, no más al conflicto y no más al racismo. Gracias. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Mujer Negra. Muchas gracias, compañero y hermano Leiner. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse y por supuesto por compartirnos sus experiencias. Ha sido un espacio muy bonito, creo que para el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación siempre estas iniciativas están como llevándonos a construir en conjunto, siempre estamos allí para construir con ustedes. Creo que al contrario les agradecemos a las comadres que nos hayan permitido acompañar este proceso de la exposición virtual y por supuesto a Leiner que nos haya acompañado en este conversatorio y en todos los espacios de conmemoración de la masacre de Bojayá. Hemos estado siempre presentes, siempre con el corazón allí. Y por supuesto el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación quiere seguir construyendo memorias con perspectivas afrocolombianas, cimarronas, de resistencias, en esta idea con la que iniciábamos el conversatorio que le pusimos Sankofa, que significa justamente volver a la raíz. Les agradecemos mucho a quienes también se conectaron y nos escucharon el día de hoy y los invitamos a que sigan acompañándonos en todos estos espacios de memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias.